Capítulo 10. Cuando el criado entró, lo observó con insistencia, preguntándose si se le habría ocurrido fisgar tras el biombo. El hombre permaneció completamente impasible y esperó sus órdenes. Dorian encendió un cigarrillo, se dirigió al espejo y miró en su interior. Podía ver reflejado el rostro de Víctor. Era como una plácida máscara de servilismo. Por tanto, por ese lado no había nada que temer. Sin embargo, pensó que lo mejor sería estar en guardia siempre. Hablando muy despacio, le mandó decirle al ama de llaves que deseaba verla y luego ir al marquista para pedir que enviase inmediatamente a 2 de sus hombres. Le pareció que, cuando el criado abandonaba la estancia, sus ojos se movían hacia el biombo. ¿O solo se lo había imaginado? Unos instantes después, la señora Lev, con su traje negro de seda y las rugosas manos enfundadas en anticuados mitones de hilo, se apresuraba a entrar en la biblioteca. Le pidió la llave del viejo cuarto de estudio. ¿El viejo cuarto de estudio, señor Dorian?, exclamó. Bueno, está lleno de polvo. He de arreglarlo y ponerlo en orden antes de que usted entre. No está preparado ahora para que usted lo vea, ni mucho menos, señor. No quiero que lo arregle, Lev. Solo quiero la llave. Señor, bien, pero le cubrirán las telarañas al entrar. La verdad es que no se ha abierto en casi 5 años, desde que murió su señoría. Dorian se estremeció al oír mencionar a su abuelo. Tenía un recuerdo espantoso de él. No importa, respondió. Simplemente deseo ver el cuarto. Eso es todo. Deme la llave, por favor. La llave está aquí, señor, dijo la anciana, rebuscando en el contenido del manojo con manos temblorosas e inseguras. La llave está aquí, señor. Enseguida se la saco del manojo. Pero no pensará usted trasladarse allí, ¿no, señor? Con lo confortable que está aquí abajo. No, no. Gracias, Lev. Eso es todo. Se demoró unos instantes parloteando sobre detalles caseros. Suspiró y le dijo que arreglase las cosas como mejor le pareciese. Ella salió del cuarto prodigando sonrisas. Al cerrarse la puerta, Dorian guardó la llave en su bolsillo y echó una ojeada a la estancia. Su mirada se detuvo en una gran colcha de raso rojo con gruesos bordados de oro, una espléndida pieza veneciana de finales del siglo XVII, algo que su abuelo había encontrado en un convento cerca de Bolonia. Sí, sin duda, eso serviría para envolver el espantoso objeto. Puede que hubiese servido más de una vez como mortaja. Ahora iba a ocultar algo que tenía corrupción propia, peor que la corrupción de la muerte misma, algo que engendraría horrores, pero que no moriría nunca. Lo que el gusano era al cadáver, lo serían sus pecados para la imagen pintada sobre el lienzo. Ellos malograrían su belleza y devorarían su gracia. Lo mancillarían, cubriéndolo de vergüenza. Y, sin embargo, esa cosa seguiría viviendo. Siempre estaría viva.
Se estremeció y por un momento sintió no haberle contado a Basil la verdadera razón por la que quería ocultar el retrato. Basil lo hubiese ayudado a resistirse a la influencia de Lord Henry y a la aún más venenosa influencia que venía de su propio carácter. El amor que le tenía, porque realmente era amor, no tenía nada que no fuese noble e intelectual. No se trataba de esa mera admiración física de la belleza que nace en nuestros sentidos y que muere cuando éstos se cansan. Era otra cosa. Era el tipo de amor que Miguel Ángel había conocido, y Montaigne, y Winkelmann, y el mismísimo Shakespeare. Sí, sin duda, Basil podía haberle salvado. Pero ahora, en cambio, era demasiado tarde. El pasado siempre podía aniquilarse. El arrepentimiento, la abnegación o el olvido podían hacerlo, pero el futuro, el futuro era inevitable. Había pasiones en él que encontrarían su terrible expansión, sueños que proyectarían en él la sombra de su realidad perversa. Dorian cogió del canapé la enorme colcha púrpura y dorada que lo cubría, y, sosteniéndola entre sus manos, pasó detrás del biombo. Al verlo, se preguntó si era el semblante del retrato más vil que anteriormente. No, le pareció que no se había alterado, y, sin embargo, aumentó su aversión por él. El dorado pelo, los azules ojos, los labios como rosas rojas, todo seguía allí. Solo había cambiado la expresión. Resultaba verdaderamente horrible en su crueldad. Comparado con la censura y reprobación que veía en él, qué débiles habían sido los reproches de Basil sobre Sibyl Vane. Qué débiles e insignificantes. Su propia alma lo miraba desde el lienzo, juzgándolo. Una expresión de dolor cruzó su rostro y echó el rico manto sobre el retrato. En ese preciso instante, alguien llamó a la puerta, y Dorian salió al tiempo que entraba el sirviente. Las personas que espera han llegado, monsieur. Le pareció que debía librarse del criado inmediatamente. No podía permitir que supiese a dónde llevaban el retrato. Había algo de taimado en él, y sus ojos eran inquisidores y traicioneros. Sentándose en el escritorio, garabateó una nota para Lord Henry, pidiéndole que le mandase algo para leer, y recordándole que habían quedado a las 8:25 de esa misma tarde. Espera la respuesta, dijo entregándole la nota, y haz pasar a esos hombres. En 2 o 3 minutos llamaron de nuevo a la puerta, y el mismo señor Hubbard, el célebre fabricante de marcos de la calle South Audley, entró con un joven ayudante de rudo aspecto. El señor Hubbard era un lozano hombrecillo de patillas rojas, cuya admiración por el arte estaba considerablemente atenuada por la inveterada indigencia de la mayoría de los artistas con los que él trataba. Por regla general, jamás dejaba su tienda. En realidad esperaba a que la gente acudiese a él, pero siempre había una excepción con Dorian Gray. Sin duda, había algo en Dorian que encantaba a todos. Simplemente, solo el verlo era todo un placer.
¿Qué puedo hacer por usted, señor Gray? Dijo, frotándose las gruesas y pecosas manos. Es para mí un honor venir en persona. Precisamente, tengo un marco precioso, señor. Lo conseguí en una subasta. Florentino antiguo. Viene de Fonfield, creo. Le iría admirablemente a un motivo religioso, señor Gray. Siento que se haya tomado la molestia de venir, señor Hubbard. Me pasaré por allí para verlo, aunque actualmente no me interesa demasiado el arte religioso. Hoy solo quiero que lleven un cuadro al piso de arriba. Es bastante pesado. Por eso pensé pedirle que me prestase a un par de sus hombres. No es molestia alguna, señor Gray. Encantado de serle de alguna utilidad. Dígame, ¿cuál es la obra de arte, señor? Es esta, contestó Dorian apartando el biombo. ¿Pueden moverla con cubierta y todo tal como está? No quisiera que se arañe al subirla. Sí, señor. No hay ningún problema, señor, dijo el ilustre fabricante, empezando a descolgar el cuadro con la ayuda de su acompañante, con las largas cadenas de bronce de las que colgaba. Ya lo tenemos, señor. ¿A dónde quiere que lo llevemos, señor Gray? Les mostraré el camino, señor Hubbard, si es tan amable de seguirme. Vengan por aquí. Espere, espere. Quizás sería mejor que fuese usted delante. Me temo que está justo en lo más alto de la casa. Mira, subiremos por la escalera principal, que es más ancha. Dorian sujetó la puerta para que pasaran, y ellos salieron al vestíbulo y empezaron a subir las escaleras. El elaborado estilo del marco había vuelto el cuadro extremadamente pesado, y, de cuando en cuando, a pesar de las obsequiosas protestas del señor Hubbard, que sentía la enérgica aversión del verdadero comerciante al ver a un caballero haciendo algo útil, Dorian extendía la mano de vez en cuando para ayudarles. Es algo pesado, señor, dijo jadeando el hombrecillo una vez arriba, y se enjugó la sudorosa frente. Sí, me temo que bastante, murmuró Dorian, abriendo la puerta del cuarto que guardaría a partir de entonces aquel extraño secreto de su vida, y que ocultaría su alma a los ojos de los demás hombres. No había entrado allí en más de 4 años. De hecho, desde que lo había usado primero como su cuarto de juegos y después como un estudio al crecer. Era una habitación muy grande, pero bien proporcionada, que el último Lord Kelso había hecho construir especialmente para el pequeño nieto que, por su asombroso parecido con la madre, además de otros motivos, siempre había odiado y deseado tener bien lejos. A Dorian le pareció que había cambiado poco. Estaba el enorme casón italiano, con sus tablas pintadas con fantásticos motivos y sus lustrosas molduras doradas, en cuyo interior solía ocultarse cuando era niño. Estaba también la estantería de madera satinada con sus libros de escolar, ya abarquillados. De la pared de atrás colgaba el mismo tapiz flamenco deshilachado, donde un rey y una reina, deslucidos, jugaban al ajedrez en un jardín, mientras una compañía de halconeros cabalgaba al fondo, llevando sus aves encapirotadas en los enguantados puños. Con qué precisión lo recordaba todo. Cada momento de su niñez, solitaria, volvía a él mientras él miraba a su alrededor. Recordó la pureza sin mancha de su vida de niño, y le pareció terrible tener que ocultar el retrato precisamente y justamente allí. Qué poco había pensado en aquellos días lejanos,
en todo lo que la vida podía depararle. Pero no había lugar más a salvo de las miradas curiosas aquel que en toda la casa. Él guardaría la llave. Pero no había lugar más a salvo de las miradas curiosas que aquel en toda la casa. Él mismo guardaría la llave y nadie más podría entrar entonces. Bajo su rojo sudario, la cara pintada en el lienzo podría volverse bestial, hinchada o inmunda. ¿Qué importaba? Nadie podría verla. Él mismo ni siquiera la vería. ¿Por qué iba a vigilar la horrible corrupción de su propia alma? Él mantendría su juventud y con eso bastaba. Y, además, después de todo, ¿no podía ocurrir que mejorase su naturaleza? No había razón para que el futuro estuviese tan cargado de vergüenza. Podía cruzarse algún amor en su vida que lo purificase y protegiese de esos pecados que ya parecían agitarse dentro de él en cuerpo y alma. Esos extraños e invisibles pecados a los que el propio misterio prestaba encanto y sutileza. Pudiera ser que algún día la expresión de crueldad abandonase la sensual boca escarlata y entonces él podría mostrar al mundo la obra maestra de Basil Hallward. No, eso era imposible. Hora tras hora, semana tras semana, la imagen del lienzo envejecía. Podía escapar al horror del pecado, sí, pero nunca al de la vejez. Las mejillas se volverían hundidas y flácidas. Amarillentas patas de gallo rodearían sus marchitos ojos, volviéndolos totalmente espantosos. Sus cabellos perderían el brillo. La boca se abriría bobamente o colgaría, se volvería estúpida o grosera como las bocas de todos los viejos. Tendría el cuello lleno de arrugas, manos heladas de azuladas venas, y el encorvado cuerpo que recordaba en aquel abuelo que había sido tan duro con él en su propia infancia. Sí, sin duda, el retrato debía permanecer oculto. No cabía otra posibilidad.